Buenas, buenas, buenas. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse con una bienvenida sonora. Y van a ver que el tema que recién escuchábamos tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy. Fue un sonido que empezó a sonar desde esta mañana y hace al tema, ya lo vamos a entender. Principalmente les agradezco muchísimo a quienes aceptaron, se sumaron a esta aventura, a esta osadía de, en un viernes a la noche, dedicarnos un rato a escuchar, a ver, a analizar, a recorrer algunos temas que en principio, y solo en principio puedo decir, bueno, para algunos puede ser una clase más de artes marciales, para quienes practicamos artes marciales puede ser una clase más de artes marciales. Para quienes no hacen artes marciales, pero aceptaron la invitación, puede ser algo que les resulte de interés por lo distinto que tiene a lo que vemos comúnmente en las redes. Esta cuestión de que decía de que va a ser un tema que va a ser subido a las redes sociales es porque ya hace más de un año que venimos trabajando. Digo venimos porque también hay un equipo de trabajo en esto, que este es un nuevo ciclo, pero que inició el año anterior, y aquí aprovecho abiertamente para agradecer a uno de mis compañeros de Cuarentrena, que posibilitó también el acceso a esta sala. Esta sala de Zoom puede contener muchísimas conexiones, o sea que es un aporte importante que hizo y también está ayudando con todo esto de las cuestiones técnicas, las cámaras, los audios. En las transmisiones que hicimos el año anterior en todo el ciclo de Cuarentrena, ha funcionado muy bien, y yo quiero que para este nuevo ciclo el resultado de plantear no solamente la magia a través del deporte, como lo planteamos en Cuarentrena, sino también darnos la posibilidad de qué nos posibilitan las artes marciales como herramientas para un enfoque distinto, diferente. Estamos grabando y esto va a ser subido a las redes, y el punto que nos encuentra, yo entiendo que esa música que escuchábamos al inicio tiene mucho que ver porque para quienes nos interesan las artes marciales le vamos a sentir el saborcito a ese sonido. Pero para quienes no, y de todos modos se sumaron a esta charla, a esta aventura, a esta primera unidad temática que se llama las artes marciales en sus puntos cardinales, van a ver que la propuesta de trabajo, y esto es mi propuesta también para esta charla, es que se lleven como una herramienta lo que aquí veamos, recorramos en esta hora, hora y media que tenemos de conexión. Artes marciales en sus puntos cardinales nos puede encontrar tanto en las artes marciales como también, y ahí es donde digo que no hace falta que tengas un interés previo en las artes marciales, sino en los puntos cardinales. Veamos esta charla así. La pensé con esta lógica y me parece que puede ser muy constructiva para las 4 unidades temáticas. ¿Por qué? Vamos a ir viendo el tiempo actual, los puntos cardinales y las artes marciales, esos 3 conceptos, pero en un recorrido que vamos a ir haciendo paso a paso a nivel espiral. Por eso digo, es todo un resultado en sí mismo estar dando esta charla en este tiempo actual. Un tiempo actual donde nos abre la pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de artes marciales? ¿Para qué los puntos cardinales en este tiempo actual? La propuesta es la siguiente, si se entendió la lógica con la cual vamos a trabajar esta charla. ¿Para qué los puntos cardinales? Lo vamos a enfocar con la lente de las artes marciales y vamos a mirar hacia el tiempo actual con esa lente, pero también replicando hacia cada uno. Me parece muy importante que miremos hacia ahí. ¿Qué ves en eso que te estoy mostrando en esa diapositiva? Yo le puse entre comillas la actualidad. Y tomé esa fotografía, tomé esa diapositiva, hay mucho de esto en las redes, porque me gustó el hecho de que ahí dice mantener distancia.
sabemos que en las artes marciales la distancia es algo que hay que aprender a generar. Es una práctica donde para determinados ejercicios, para determinadas cuestiones de desarrollo del arte marcial, uno de los conceptos que hay que aprender a manejar es la distancia. Pero fíjate lo que hace el tiempo actual, lo que hace nuestra actualidad, y ya con la lente de las artes marciales podemos empezar a ver algo de eso al respecto. ¿Entendés cuál es la propuesta de la lente de las artes marciales? Que miremos hacia la actualidad con esos conceptos para tomar distancia. Mi primer propuesta ahora es eso, que tomemos distancia de lo que la actualidad nos muestra, un mundo cada vez más, como lo vemos en esa imagen, detrás de las rejas, cuarentenas mediantes, pandemia, tapabocas, artes marciales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de artes marciales? En sus puntos cardinales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos de este tema? ¿Para qué usar todo esto? Porque la actualidad no es que está muy bien que digamos, y lo podemos ver mirando hacia un noticiero, mirando hacia un diario, o directamente saliendo a la calle. En primer lugar, listo, pongo la lente del arte marcial, tomo distancia para ver algo. Y no es que el rumbo de la humanidad está orientado hacia algo distinto que hacia más y más extravío. Yo te propongo eso, que mirar el tiempo actual y veamos que un sin rumbo, cada vez más difícil cada uno tomar decisiones con las cuales planificar, ya le dan un sentido al hecho de plantear puntos cardinales. ¿Entendés que hay toda una tendencia a no planificar, a no definir rumbos, a una cierta incertidumbre que entonces me da mucho más argumento por el cual retomar ese concepto llamado puntos cardinales? ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de puntos cardinales? Porque nos resuena norte, sur, este, oeste. Y mucho más aún, ¿qué relación tienen con las artes marciales? O sea, puntos cardinales, pero en las artes marciales. Esta es la integración poderosa que yo te estoy proponiendo que hagamos y que lleguemos en un recorrido espiralado hacia un foco superior, viendo cuál es el núcleo de base del cual hay que tomar distancia. Ese es el enfoque. ¿Con qué sumar algo distinto ante un sin rumbo que encontramos en el tiempo actual? Bueno, mi propuesta es unir artes marciales con puntos cardinales. Para eso te estoy mostrando que se hace necesario enfocar en los puntos cardinales porque la humanidad, la sociedad, la familia, el cada quien que suma a las partes, que constituye a la sumatoria de las partes, tiene una tendencia a, en este tiempo actual, cierta incertidumbre, no saber para dónde ir, estar esperando que desde afuera nos digan qué se puede o no se puede hacer. Entonces, por eso te propongo artes marciales para generar una cierta cualidad de acechanza a todo eso, que entiendo que el campo de las artes marciales, como un campo que tiene en su base constituyente a un guerrero, nos lo va a propiciar como herramienta. Artes marciales en sus puntos cardinales. ¿Por qué lo necesitamos en el tiempo actual? Porque la humanidad, la sociedad y cada quien que sumamos a esa sociedad como un todo, mostramos a nivel modelo general que hay extravío, que no se puede definir un rumbo distinto a más y más cuestiones como las que te venía mostrando de confusión, de incertidumbre, de hasta intrascendencia en la vida. ¿Por qué es importante lo de orientarse en el espacio? Porque norte, sur y este y oeste nos meten en una concepción espacial. Era lo que te venía diciendo. Una concepción espacial que vos la podés ver muy bien cuando entrenás artes marciales. Cuando vos empezás a entrenar tu físico, tu técnica, tu práctica, empezás a adquirir cierta noción del espacio completamente distinta a alguien que no practica artes marciales. Eso cualquier practicante de artes marciales te lo puede conmensurar, te lo puede decir, te puede dar testimonio de qué cuestión. Tu radio, como se llama, tu radio de amplitud, cuando empezás a perfeccionar
en tu práctica marcial, tu estilo, tu práctica, te empezás a perfeccionar vos mismo, empezás a ampliar ese radio de amplitud cada vez mayor. Quiero que veas que el arte marcial tiene una concepción espacial. Y lo mismo ocurre con el espacio por el espacio en sí mismo. Puntos cardinales, entendamos que nos remiten a una cierta necesidad de desplazamiento en el espacio, de movernos en un espacio. ¿Entendés que no tiene mucho sentido hablar de puntos cardinales si no hablo de camino? Ponételo a pensar por un segundo, y ahí se unen las dos cuestiones, artes marciales y puntos cardinales. O sea, si yo no defino un rumbo, un camino, un sentido, una direccionalidad hacia algo, ¿para qué voy a hablar de puntos cardinales? Va solidario el hecho de hacer enfoque en puntos cardinales a artes marciales en el sentido que los une, el camino. Y ahí me parece muy importante, una de las herramientas del método de la magia nos posibilita acceder a algo que de lo contrario no se accede, la palabra camino. La palabra camino, en primera persona del singular, es a escuchar. ¿Por qué? Porque como veníamos diciendo, cuando entramos en una concepción espacial para hablar de puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, la diapositiva nos lo mostraba con total claridad. Tenemos que ver respecto a un mapa. Por eso te decía, se refiere a los sentidos, direcciones que permiten a una persona orientarse en el espacio. El hecho de poner la mente en puntos cardinales ya nos empieza a dar claves, pero también para escuchar que ese espacio remite a la palabra camino, y eso es lo que conecta con artes marciales. Entonces, los puntos cardinales y las artes marciales empiezan a ver su punto en común, su relación, su motivación de encontrarse en el camino. Puntos cardinales para moverse en un mapa y artes marciales como lo que vemos ahí en pantalla, nos remiten a esa concepción que es la que quiero que sea la base de esta charla para, luego de esto, en las unidades temáticas siguientes, profundizar en esa base aplicando las demás coordenadas adicionales a las que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver una de las 4 coordenadas. Hoy vamos a ver un punto de los 4 puntos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de artes marciales? Bueno, cuando hablamos de artes marciales hablamos de Do. Y cuando hablamos de Do, ¿de qué hablamos? Haberme encontrado, luego de el Congreso de Magia Iniciática como paradigma de nueva era, un congreso mundial que dimos hace menos de un mes, o no, hace un mes, más de un mes, y haberme encontrado con esta información es muy útil para definir un rumbo respecto a cierta lectura de las artes marciales.